Apocalipsis capítulo 2, consideramos el versículo 8 hasta el versículo 11. Y la palabra lee de la manera siguiente para la gloria de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Celebre a la gloria del Señor con un fortísimo aplauso. Vamos, denle esas palmas al Rey. Mi tema de hoy: la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue establecida aproximadamente en el año 100 al año 300 después de Cristo. Y es interesante que la iglesia de Esmirna no reciba un mensaje de condenación ni de advertencia hacia ella. Esmirna era una ciudad muy encantadora en aquella época. Estaba localizada a 40 millas del norte de la iglesia de Éfeso, muy cerca una a la otra, pero ambas muy diferentes. Por favor, acompáñeme al capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis, parte A. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel de la iglesia se refiere al obrero, al anciano, al pastor o al obispo de la iglesia, al que es delegado de parte de Dios en comunicar el mensaje a la iglesia. El nombre Esmirna es una palabra griega, y en griego es esmurna, que significa mirra. Diga conmigo, mirra. ¿Sabe que la mirra simboliza el sufrimiento y la muerte? Ya que se utilizaba en los rituales fúnebres, lo que la conecta con el sacrificio de Jesús. Brevemente quiero llevarlo al libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 2, rápidamente, versículo 11. Y ahí encontramos a quién se le presentó mirra. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Estos eran los magos del oriente. Algunos le llaman los reyes, pero la Biblia nunca los menciona como los reyes magos, sino los magos del oriente. Y postrándose, oiga bien, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente. ¿Cuáles fueron los 3 presentes, iglesia? Oro, incienso y ¿qué más? Y mirra. La mirra que presentaron al niño Jesús confirmaba que su ministerio sería un ministerio de sufrimiento, y que su vida sería machacada, molida en la cruz, tal como lo profetizó Isaías en su capítulo 53. ¿Sabía usted que la mirra se usaba como una fragancia? Y entre más se machacaba la mirra, despedía más fragancia.
En otras palabras, entre más era el sufrimiento de la iglesia de Esmirna, más subía a la presencia de Dios su fragancia, más subía a la presencia de Dios su entrega total. Gloria sea el nombre del Señor el día de hoy. La iglesia de Esmirna sufrió en carne propia el martirio por la causa de Cristo. Su líder, el obispo de Esmirna llamado Policarpo, fue una figura central en la historia del cristianismo primitivo. Policarpo nació alrededor del año 69 después de Cristo y murió como un mártir en el año 155 después de Cristo. Policarpo también fue un discípulo del apóstol Juan y líder de la comunidad cristiana en Esmirna. Este hombre de Dios desempeñó un papel crucial en la transmisión de la enseñanza apostólica y en la defensa de la fe cristiana en los tiempos de persecución de la iglesia de Esmirna. Cuando los romanos tomaron prisionero, aleluya, Policarpo, dice que lo llevaron enfrente, gloria al Señor, del emperador. Y le dijeron: Policarpo, mientras que vamos saliendo de esta celda fría, te damos 5 minutos para que antes que llegue enfrente el emperador, renuncies tu fe y proclames que el emperador de Roma es el Dios a quien tienes que alabar. Y aleluya, Policarpo dijo: no me importa, llévenme donde está el emperador, porque yo no estoy dispuesto a negar mi fe. Alabado el nombre del Señor. Y dice que fue llevado ante el procónsul romano, quien le ofreció salvar su vida si renunciaba a su fe. Pero Policarpo rechazó la oferta diciendo: durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría hoy yo negar al Rey de Reyes que me ha salvado? ¿Cómo podría yo negar, aleluya, ahora mi fe que he recibido? Policarpo le dijo al emperador: emperador, enciendan la hoguera, porque estoy dispuesto a morir en la hoguera, pero no estoy dispuesto a renunciar a mi fe. Alguien puede alabar la gloria de Dios. Estos eran los hombres del ayer, hombres genuinos, llenos de convicción. Este era el perfil de la iglesia primitiva. ¿Sabe que Policarpo fue condenado a ser quemado vivo en la hoguera por el emperador Marcos Aurelio? Sin embargo, según el relato de su martirio, cuando las llamas se encendieron, no podían tocar el cuerpo de Policarpo, tal como sucedió en el libro de Daniel capítulo 3, cuando la Biblia relata de que 3 muchachos hebreos fueron, aleluya, lanzados a un horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Gloria al Señor. Y de repente el rey, aleluya, Nabucodonosor dijo: ¿cómo es esto? Yo di la orden que metieran 3 y yo veo 4, y el 4 es semejante al Dios, aleluya, de los dioses. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando los romanos y el emperador vieron que las llamas no podían tocar el cuerpo del obispo, del pastor de la iglesia de Esmirna, un soldado vino y lo apuñaló, y esa herida que le marcó en su cuerpo echó tanta sangre el cuerpo de Policarpo, que lo que sucedía era que la sangre apagaba el fuego. Y el emperador decía: ¿cómo es esto que el fuego, aleluya, no lo puede quemar? Y ahora la sangre de este mártir está apagando el fuego. Y vino el soldado romano y siguió apuñalando el cuerpo de Policarpo hasta que murió apuñalado. Gloria al Señor. Ahora, para los romanos dijeron: si nosotros matamos al obispo de la iglesia de
Esmirna, la iglesia de Esmirna va a desaparecer. Esos aleluyas se van a quedar callados y van a huir de Roma. Lo que el imperio romano no sabía, y lo que el imperio del diablo no sabía, que cuando la iglesia de Esmirna se dio cuenta, aleluya, que Policarpo había muerto, la fe de ellos se encendió por todo el imperio Roma y dijeron: así como murió Policarpo, nosotros estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por la causa del evangelio, por la fe que hemos recibido. Iglesia, en estos tiempos finales, la iglesia necesita restaurar su verdadera fe, una fe genuina, que nada ni nadie nos haga mover de la fe que hemos recibido del Dios del cielo. Alguien puede celebrar la gloria de Dios. Vamos, dale ofrenda a Él. Sabía, hermanos, que a los ciudadanos de Esmirna se les pedía que una vez por año declararan públicamente que César era el Dios de ellos. Pero los verdaderos cristianos de Esmirna optaban por declarar en frente del emperador: Jesús es el Señor y no César. Esta declaración fue una de las principales causas del sufrimiento agotador de esta iglesia. Pero es maravilloso que el Espíritu Santo no se equivoca en escribir a la iglesia de Esmirna estas palabras. Vamos al versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, parte B. El primero y el postrero. Así se identifica a Dios con Esmirna. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta frase es una declaración sobre la eternidad y la soberanía de Jesucristo. Esta frase subraya la naturaleza y la autoridad de Cristo sobre el tiempo y la historia. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia: yo soy el primero y yo soy el postrero, el que estuvo muerto pero que ahora vivo. Al decir estas palabras, Jesús le está diciendo: Esmirna, recuerden que yo, Jesús, el primero y el postrero, yo ya sufrí antes lo que ustedes ahora van a sufrir. Yo ya morí antes de ustedes. Experimenté el dolor de la muerte, pero iglesia de Esmirna, yo también vencí a la muerte, aleluya, y la vencí por amor a ustedes. Gloria sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero ahora vive, ese que estuvo muerto pero ese que vive, es el que va a meterse para defender la iglesia. Ese es el que acaba de caminar en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Ese que estuvo muerto pero que ahora está vivo, va a pelear a favor de ustedes, Esmirna. Pero no fallen, aleluya, no desistan, no menguen en su fe, sigan creciendo. Gloria sea el nombre del Señor. Qué lindo es esto. Vaya conmigo al versículo 9, por favor, parte A. Yo conozco, le dice el Señor, tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero hay algo importante que el Señor le dice a Esmirna: pero tú eres rico. Al igual que el resto de las iglesias, Dios le deja saber a la iglesia de Esmirna que Él conoce a la perfección cada una de nuestras obras, ya sean estas buenas o sean malas. Él lo conoce absolutamente todo de nosotros. Iglesia, si hay algo que nosotros tenemos que aprender como hijos de este reino, es que cada movimiento que nosotros hagamos a favor del reino de Dios, ya sea por más mínimo, mediano o grande, recuerde, Dios conoce
¿Con qué intenciones nosotros estamos haciendo algo a favor del reino? Dios sabe si usted, aleluya, está haciendo algo a favor del reino para buscar fama, para ser reconocido. Dios conoce nuestras obras. Asegurémonos que lo poco o lo mucho que nosotros hagamos a favor del reino, que esas obras sean tomadas en cuenta en el cielo, y que Dios pueda decir: ese corazón me agrada, ese corazón me agrada, porque lo hace con sinceridad. Todo lo que hace alrededor lo hace para mi gloria, lo hace para mi honra, lo hace para que mi nombre sea engrandecido aquí en la tierra. Y cuando hacemos eso para engrandecer el nombre que es sobre todo nombre en la tierra, eso tendrá recompensa en la eternidad, en el cielo. Vamos, si se lo va a dar él, celebre la gloria de Dios. Vamos, celébrelo, celébrelo, celébrelo. En segundo lugar, Dios le dice a Esmirna: yo conozco tu tribulación. Esta fue una iglesia que atravesó por fuertes persecuciones, pero que nunca se rindió ante Roma o ante César. La iglesia de Esmirna tenía convicción en la palabra y en la fe que profesaban. Si hay algo que va a mantener a las iglesias evangélicas en estos tiempos finales, es lo que mantuvo a la iglesia de Esmirna: su convicción en la palabra y en la fe que han recibido. Las iglesias que se levanten con esta convicción en la palabra y en la fe, venga la tribulación, venga la prueba, esas iglesias se van a mantener como un estandarte, como una bandera de victoria para la gloria del Señor. Vamos, iglesia, alguien puede alabar la gloria del Señor, alguien puede alabar la gloria de Dios el día de hoy. En tercer lugar, el Señor le dice: yo conozco tu pobreza. Sabe que la iglesia de Esmirna en realidad era pobre, pertenecía a la clase baja. Los miembros de la iglesia de Esmirna venían, hermanos, de la línea de los esclavos, y eran discriminados por su estatus social y económicos. Eran muy pobres materialmente. Pero hay algo que el Señor les dice: a pesar de que económicamente, a pesar de que ustedes vienen de la línea de los esclavos, hay algo, es verdad, que a mí me ha tocado el corazón en el cielo, y es que yo puedo verlos, que ustedes son ricos. Es cierto que son pobres materialmente, pero Jesús les asegura que son ricos espiritualmente. Aleluya. Y esto consoló a la iglesia de Esmirna. Eran ricos, ¿sabe por qué? Porque tenían fe. Aleluya. Eran ricos porque tenían convicción. Eran ricos, gloria al Señor, porque no estaban dispuestos a negar la fe que habían recibido. Gloria sea el nombre del Señor. A la iglesia de Esmirna le llegaba el último furgón de comida. O sea, lo que sobraba, eso llegaba a Esmirna. En nuestro tiempo, sí, en nuestro tiempo, los cristianos más pobres, hermanos, de esta iglesia, por lo menos manejan un Toyota Corolla, ¿sí o no? Los cristianos más pobres en estos tiempos por lo menos se estrenan de 2 a 3 veces por año, ¿sí o no? Tienen buena cama, viven debajo de un techo, y aún teniendo todas estas comodidades, tristemente muchos de nosotros nos rebelamos contra Dios y contra nuestra iglesia. Y Dios le dice a Esmirna: ustedes son ricos, porque a pesar de que no manejan un Toyota Corolla, a pesar de que quizás no tienen ni una bicicleta, no estrenan ni una vez al año, pero espiritualmente ustedes, iglesia de Esmirna, mantienen mi gloria, mi fuego encendido. La llama de Dios, la presencia, la unción del Espíritu Santo está metida dentro de ustedes, y ese es el combustible, esa es la gasolina que mantiene mi fuego encendido en medio de la iglesia. Versículo 9, parte B. El Señor le dice a Esmirna: yo conozco la blasfemia. Diga conmigo: blasfemia. ¿Sabe que esta palabra en el griego significa insulto o injuriosos?
En otras palabras, la blasfemia eran, hermanos, aquellas personas que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagogas de Satanás. Y esta frase se refiere a un grupo o a la oposición que se identificaban como judíos, pero que sus acciones eran de falsos cristianos. Los blasfemios, los injuriosos, es decir, los que hacen expresiones falsas, ofensivas, despectivas sobre alguien con el objetivo de dañar y causar daño a su reputación o dignidad. Aquí el Señor le dice, ese grupo de oposición que está ahí metido en la iglesia de Esmirna, yo no los puedo tolerar. No hay nada, hermanos, que pueda irritar a Dios. Ver a los Coret, a los Zambalat, a los Tobías, a los amonitas, a los árabes y una lista de gente en la Biblia que siempre son la oposición del avance del pueblo. Esos son los tibios, o sea, no son ni fríos, hermano. Ojalá fuesen fríos, dice Apocalipsis, pero son tibios. Y sabe que los tibios delante de Dios son como un parásito. Porque ¿cuántos han vomitado alguna vez en la vida? ¿Sabe por qué usted ha vomitado? Porque la comida iba cruda o tenía un parásito adentro. Y ese parásito hace que reaccione su sistema en su estómago y luego vomite. Entonces, los tibios cristianos, entre comillas, son un parásito delante de Dios. Son los que siempre están queriendo hacer la oposición, los que van siempre en contra de la obra de Dios. Y el Señor le dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Nunca faltarán los malos hermanitos en esta y en cualquier congregación. Jesús mismo enfatizó que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Un día nos pueden faltar las sillas de la iglesia, el equipo de sonido, servidores, líderes, pero escúcheme, nunca pueden faltar los falsos hermanos en la iglesia. Esos siempre van a estar ahí metidos. Pero Jesús dijo que por sus frutos los íbamos a conocer. Por sus frutos los íbamos a conocer. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo puedo identificar a los que son sinagogas de Satanás? Bueno, que la Biblia nos explique. Rápidamente acompáñenme al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, rápidamente. Y vamos a considerar el versículo 28 hasta el versículo 31. Y aquí Pablo nos da una lista muy clara de cómo poder identificar a los que se dicen ser, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Versículo 28. Por tanto, ¿cómo dice ahí, iglesia? Mirad por vosotros. Diga conmigo, mirad por vosotros. Antes que nosotros queramos convertirnos, ¿verdad?, en un salvavidas, Pablo está diciendo, sálvense primero ustedes. Y luego dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, o sea, ancianos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, Él es el que pagó el precio. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, diga conmigo, lobos rapaces. Una definición más clara para entender lobos rapaces, esa palabra significa los falsos cristianos o los falsos maestros. Cuando usted escuche lobos rapaces, está hablando de falsos cristianos o falsos maestros
que no perdonarán, dice Pablo, al rebaño. Versículo 30. Léalo conmigo. Y de vosotros mismos se levantarán. ¿De dónde? De vosotros mismos, no de afuera. Yo dije una vez, a mí no me preocupan la gente de afuera, a mí me preocupan ustedes que están aquí adentro. Los de afuera no nos pueden dañar, pero los de adentro sí. Y Pablo dice, y de vosotros, iglesia, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, oiga, para arrastrar tras sí a los discípulos. Y aquí está la recomendación: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo que Pablo está diciendo, por 3 años, de día y de noche, no me cansé de enseñarles, de instruirles, de predicarles la palabra, para que cuando vengan los lobos rapaces, el conocimiento que usted ha recibido a través de la palabra, ese conocimiento será una lámpara, una luz para detectar, aleluya, y para discernir quiénes son los que son sinagogas de Satanás. Regresemos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 rápidamente. Y aquí el Señor le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado, y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? Por 10 días. Sé fiel, iglesia, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí Jesús advierte que la persecución será dirigida por las fuerzas del mal, representadas aquí por el diablo. Y luego el Señor le dice: y algunos cristianos de Esmirna serán encarcelados. ¿Sabe que Esmirna, hermanos, atravesó por un sufrimiento, tribulaciones, pero que también cruzó por el martirio de 10 diferentes emperadores? Y el Señor le dice: ustedes van a ser atribulados por 10 días. Y se está refiriendo a 10 diferentes emperadores que iban a causar sufrimiento, dolor, martirio en contra de la iglesia. Y los 10 emperadores fueron Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. La iglesia de Esmirna pasó de emperador en emperador. Pero lo que me llama la atención, de que a pesar de que tuvieron que atravesar por 10 dictadores, 10 emperadores en contra de la fe, aleluya, no pudieron, aleluya, detener el fuego de Dios en la vida de los cristianos de Esmirna. No pudieron. Créame, hermanos, que nos hubiese ido muy mal a nosotros, cristianos modernos, si hubiésemos estado en el tiempo de la iglesia de Esmirna. Porque alguien no nos saludó, ya no venimos al servicio. Porque los blasfemios andan hablando en contra de nosotros, ya no venimos. Porque los falsos cristianos andan diciendo esto y lo otro. Yo le pregunto: ¿y a dónde está su fe? ¿A dónde está su convicción? A la iglesia estas cositas no le molestaba. Esmirna tuvo que cruzar por el trago amargo de 10 dictadores, emperadores que odiaban la fe cristiana. Pero a pesar del sufrimiento y a pesar de la tribulación,
Esmirna queda en este libro maravilloso como un ejemplo de una iglesia de que sí se puede mantener ardiendo y viva y encendida a pesar de la crisis, a pesar del sufrimiento, a pesar de la tribulación. Aleluya, Dios tiene siempre un remanente, aleluya, que se va a mantener de pie en medio de la crisis, en medio del caos, en medio del dolor. Dios va a levantar un remanente que levante el nombre de Cristo en alto. Alabado el nombre de Cristo. Muy contrario a nosotros, la iglesia moderna. Hoy los cristianos de hoy parece, hermanos, como que somos hechos de azúcar, que nos derretimos. Parece que somos margarina, que el sartén muy caliente nos derrite. O como el chocolate que el sol derrite. Ojo, hermanos, somos tan frágiles. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿y qué va a suceder después que Trump salga de la presidencia? ¿Será que estaremos preparados para lo que viene? Porque lo que viene después de Trump es grande sobre América. Es grande. Hay muchas cosas que están sucediendo ahora mismo. ¿Será que estamos listos para enfrentar lo serio que viene para el mundo? Por lo menos tomemos el ejemplo de la iglesia de Esmirna. Una iglesia que a pesar que tuvieron que cruzar por 10 emperadores malvados romanos, ninguno de ellos pudo apagar la fe, la convicción y el fuego de Dios en la vida de ellos. Y por eso el Señor termina diciendo en el versículo 10 del capítulo 2, y le dice a Esmirna que la recompensa es esta: iglesia, séme fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Como recompensa por su fidelidad, Jesús promete a la iglesia la corona de la vida. Esa corona de la vida es el premio a la vida eterna. Simboliza el honor y el premio de los cristianos que recibirán por su perseverancia y por su fe inquebrantable. En la Biblia, hermanos, hay 5 coronas que cuando nosotros lleguemos a ese gran salón, cuando estemos enfrente de la presencia de Dios, estaremos en un salón de galardones. Aquí en las estrellas de Hollywood les ponen una carpeta roja. Pues a nosotros caminaremos para recibir nuestros galardones en una calle de oro. A recibir, al escuchar nuestro nombre, a recibir nuestro galardón. Y en el cielo hay 5 coronas reservadas para los cristianos. La primer corona es la corona de la vida, según enseña Santiago capítulo 1 versículo 12 y Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 parte D: séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escúcheme, esta primer corona será entregada únicamente para los cristianos mártires que han muerto por no negar su fe. Ahora mismo en Rusia hay cristianos que están muriendo por no negar su fe. Para ellos es esta corona. Para China, un país comunista, norte de Corea, Nigeria, donde están matando a los cristianos, pero eso CNN, Univisión no lo pasa en su noticiero. Y esa corona será exclusivamente para los cristianos que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida como mártires por la causa del evangelio. Y créame que serán miles de ellos. La segunda corona
que se va a entregar en el cielo. Usted pensó que solo una corona se iba a entregar en el cielo. No. Puede ser que algunos de ustedes tengan corona tras corona tras corona encima. Eso era algo extraordinario. La segunda corona es la corona de justicia. Y esta será entregada únicamente para los cristianos que aquí en la tierra siempre amaron la venida de Cristo y que antes de dormir pensaban: Señor, hoy que voy a dormir, aleluya, si voy a despertar, quiero despertar en la presencia tuya, Señor, pensando en el retorno glorioso de Cristo por su iglesia. Esta corona será para los que aman su venida. ¿Sabía usted, hermanos, que aquí hay cristianos que no quieren que Cristo venga en unos 40 años? Primero quieren hacerse residentes, luego ciudadanos, luego quieren viajar por el mundo, quieren ir a conocer a Israel y quieren, ¿verdad?, enterrar a su papá, a su mamá, y después le dice: Señor, entonces ya sí puedes venir. Pero hay otros que no. Hay otros, gloria al Señor, que anhelamos el regreso eminente de su venida por su pueblo, aleluya, y que Cristo venga por su iglesia. Vale la pena amar su venida. Rápido, vaya conmigo a segunda de Timoteo, rápidamente por favor, capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, me está guardada, oiga, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, o sea, en el día de la recompensa, en la ceremonia de recompensa. Y luego dice Pablo: y no solo a mí. O sea, Pablo estaba diciendo: yo también voy a recibir esa corona, porque si hay un hombre que habla de la venida de Cristo es Pablo. Y él dice: y no solamente a mí, sino también, lea conmigo, a todos los que aman su venida. Vale la pena estar amando y anhelando el regreso de Cristo por su iglesia. Alabado el nombre del Señor. Qué lindo. La tercer corona que va a ser entregado en el cielo es la corona de gozo o de alabanza. Diga conmigo: de gozo o de alabanza. Por eso el Salmo 100 dice que entremos por las puertas de los atrios de la casa del Señor con alegría, con gozo, con alabanzas de júbilo. Esta tercer corona será para aquellos creyentes gozosos en el evangelio. Pasaron pruebas, pero gozoso. Pasaron tribulaciones, pero gozoso, alabando a Dios. Como dice la alabanza: en la prueba alaba, en la enfermedad alaba, está sufriendo, alaba, gloria al Señor, en todo momento alaba, bendito el nombre del Señor. Esta tercer corona, aleluya, será específicamente para los cristianos que aman ganar almas para Cristo. Son para los cristianos que aman la evangelización, los que siempre están invitando amigos a las reuniones familiares, a la iglesia. Son aquellos creyentes que han sido de bendición para otros creyentes en la comunidad cristiana. Esta tercer corona será para ellos. Aquí en la iglesia, yo pudiera decir que por lo menos una persona de cada reunión va a recibir esta corona. No todos, por lo menos uno. Porque siempre en cada reunión hay alguien, hermanos, que no necesita que el líder le diga: vamos a salir al evangelismo, vamos a ir a buscar las almas. Ellos aman con gozo, con alabanza, el buscar, aleluya, las almas perdidas para Cristo. Y esta corona será para ellos. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, rápidamente, capítulo 2, versículo 19. Rápidamente. Porque
¿Cuál es nuestra esperanza?, dice el apóstol. Y luego menciona en una breve pausa, que hay una coma, o gozo, dice él. Oh corona, de que me gloríe. Y luego Pablo dice, ¿no lo sois vosotros? O sea, a ustedes que yo he ganado, a ustedes que les he predicado, ¿no sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Qué maravilloso. Pablo se convirtió como el apóstol de los gentiles, el hombre que Dios usó para sembrar la semilla del evangelio a nosotros los gentiles. A pesar de que Pedro y los apóstoles en un momento quisieron reprender al apóstol Pablo para que no llevara el evangelio a los gentiles, pero Pablo entendió que aquella luz gloriosa, cuando iba rumbo a Damasco, que se le apareció en camino, aleluya, conocido como el Saulo, el perseguidor de la iglesia, ahora ese hombre que antes perseguía a los creyentes, ahora los perseguía para traerlos al reino de luz, al reino de la salvación, al reino de la vida eterna. Oh, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. La cuarta corona que será entregada en el cielo es la corona de gloria. Esta corona es exclusivamente para los pastores que cuidaron fielmente a las ovejas de Cristo aquí en la tierra. Y también yo pudiera decir que no solamente será para nosotros los pastores, sino para aquellos líderes fieles que cuidaron, protegieron, dieron el lomo, hermanos, por la reunión familiar. Yo creo que también esos buenos líderes fieles entrarán en esa línea de recompensa. Vamos rápidamente a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Nótese lo que dice la palabra. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los pastores, los líderes fieles. ¿Qué dice? Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por eso a esta cuarta corona se le conoce como la corona de gloria. Vosotros, pastores fieles, líderes fieles, que predicamos la palabra, que no vendimos el evangelio, que fuimos responsables en enseñar la sana enseñanza o la sana doctrina, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Quiere decir que vale la pena enseñar la palabra viva de Dios. La quinta corona que se entregará, hermanos, en la ceremonia de galardones en el cielo es la corona incorruptible. Y esta corona, escuche bien, es para los vencedores de las tentaciones carnales y que vivieron una vida disciplinada, similar a un atleta. Uno de ellos es José, el joven, y a pesar de que estaba como mayordomo de la casa de Potifar, dice el libro de Génesis que esta mujer seducía a este joven, lo incitaba para que se acostara con ella a tener relaciones sexuales. Pero José, aleluya, venció la tentación. Y a pesar de que huyó, gloria al Señor, fue puesto en la cárcel malvadamente. Pero Dios tenía un propósito por el cual llevarlo a la cárcel, porque si nunca hubiese José ido a parar a la cárcel, no hubiese conocido al copero y al panadero. Y el copero fue el que un día habló cuando Faraón tuvo un sueño y le dijo: espérate, rey, hay un muchacho hebreo, aleluya, que él recibe interpretación de sueño. Gloria al Señor.
Esa quinta corona es para aquellos jóvenes, aquellos esposos, aquellas esposas que vencimos la tentación de caer en adulterio, jóvenes que vencieron la tentación de caer en fornicación. Para ustedes, para nosotros, será reservada esta corona incorruptible. Por favor, vamos a la primera carta de Corintios capítulo 9, versículo 25 rápidamente. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 25. Vale la pena trabajar a favor del reino. Aquí solamente le estoy mencionando 5 coronas que están reservadas para estas 5 categorías. Pero hay otros galardones en el cielo, hermanos. Eso será extraordinario. Y sabe, hermanos, que cuando nosotros salgamos de la ceremonia de los galardones en el cielo, entonces la iglesia regresa a la tierra, a un nuevo cielo y una nueva tierra, y la iglesia entra al milenio. Y según los galardones y lo que nosotros hicimos a favor del reino, así el Señor nos dará posiciones en el milenio. Porque en el milenio dice que seremos reyes y sacerdotes para el Señor. Dios nos entregará naciones. Quizás aquí no tuvimos el privilegio de ser gobernador de un estado, de ser el presidente de un país, pero en el milenio vamos a tener posiciones y la iglesia es la que va a gobernar al mundo con la justicia de Dios. Será glorioso eso, hermano. Hoy aquí usted tiene de mascota un perrito, un gato, un chihuahua, no lo que sea, pero en el milenio usted no va a tener un gatito. Yo ya le dije al Señor en oración, en el milenio, Señor, yo quiero de mascota un león. Los animales ya no serán salvajes, serán como mascotas. Imagínese cuando usted me ve en el milenio, el pastor dijo que quería un león. Mira el león, encima de él voy a ir. El milenio, ay hermanos, yo pienso en el milenio. Yo pienso, ya sueño, yo ya me veo en el milenio. Y no me veo pastoreando una iglesia, sino por lo menos como un gobernador de un país, por lo menos, o sino un presidente de un país. Porque en el milenio vamos a tener ese privilegio. La iglesia es la que va a mandar. No será Maduro de Venezuela, no será Joe Biden, será la iglesia en el milenio. El milenio será un año, serán 1000 años donde la iglesia va a disfrutar lo que nosotros no disfrutamos como ciudadanos en un país. Aquí la gente anhela vivir 100 años. En el milenio serán 1000 años. Será extraordinario, hermano. Deberíamos de pensar en eso. Leamos 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo, dice el apóstol, se abstiene. O sea, tiene disciplina. Cuando dice se abstiene, habla de disciplina. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Oiga, pero dice Pablo, pero nosotros, la iglesia, una corona incorruptible. Vale la pena pedirle al Señor que Él nos dé la fuerza y la capacidad para que cuando vengan las tentaciones, el Señor nos dé la victoria para salir victoriosos en el nombre del Señor. ¿Sabe que estas 5 coronas representan recompensas espirituales ofrecidas por Dios a los cristianos que perseveran en su fe y que viven de acuerdo con los principios cristianos? Cada corona tiene un significado particular, pero todas reflejan la victoria final sobre las pruebas de la vida y la recompensa de la vida eterna en la presencia de Dios.
Son un símbolo de la fidelidad del creyente y del reconocimiento de su esfuerzo por vivir en justicia, esperanza, servicio y amor. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 cierra el mensaje a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que quiere decir que es importante que la iglesia, con sus oídos espirituales, reciba el mensaje de Dios. Esmirna recibió este mensaje. Ahora nosotros en la actualidad nos toca recibir el mensaje de Dios para este tiempo y para nosotros como iglesia. Y termina el Espíritu Santo diciéndole: Esmirna, el que venciere, no el perdedor, no el que empezó, no aquel que llegó a la mitad del camino, no, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte, hermanos, es la muerte física. La segunda muerte es la muerte eterna, la muerte de ir al infierno. ¿Sabe que el cristiano es una persona que nace dos veces y que vamos a morir solo una vez? El no cristiano es el que nace una vez, pero que va a morir dos veces. Vuelvo y repito, nosotros como cristianos nacemos dos veces y morimos una vez. El no cristiano nace una vez, pero va a morir dos veces. Es decir, una persona que ha nacido dos veces, como cristiano, nacemos físicamente, pero al venir a Cristo nacemos espiritualmente, aleluya. Y solo vamos a morir físicamente una vez. Y el no cristiano es el que va a nacer una vez, pero va a morir dos veces. Va a morir físicamente y va a morir eternamente. Quiere decir, hermanos, que para entrar al cielo se necesita haber nacido dos veces y morir una vez. Nosotros ya nacimos dos veces, físicamente en el vientre de nuestra madre, y volvimos a nacer el día que rendimos nuestra vida a Jesús y le recibimos a Él como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y ahora solo nos espera morir. El problema es, hermana Olga, que no nos gusta hablar de la muerte. No queremos pensar que llegará ese momento, pero lamento decirle que tarde que temprano nos llegará. El verdadero cristiano no se preocupa, hermanos, si va a morir o no. No, uno no anda pensando en la muerte. Uno sabe que va a llegar en el momento. El cristiano que anda así, hermanos, medio sancochado, ese sí se preocupa. Ay, Señor, que no me vaya a estrellar aquí en la nieve en el camino, pensando, ¿verdad? Si va a llegar su día. El cristiano que ha nacido de nuevo se le dice: Señor, si hoy me toca, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Apocalipsis 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Representa el nuevo nacimiento. La segunda muerte representa la segunda resurrección del sepulcro. No tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria sea el nombre del Señor. Iglesia, vale la pena vencer y ser fiel hasta el final.